en el capítulo 4 de Hebreos para continuar con nuestro estudio de la vida abundante o de entrando al reposo de Dios. En el capítulo 4 de Hebreos tenemos estas palabras tan solemnes y que nos advierten a nosotros, los que vivimos 2000 años después de la experiencia que le pasó al pueblo judío en el desierto. Temamos. Es la primera palabra que se nos dice. Temamos. Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Versículo 4. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué, aquí está Josué, les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Hemos visto hasta ahorita, usando a grandes pinceladas el libro de Josué, que el libro de Josué se divide en tres partes. En primer lugar, encontramos que todo el Antiguo Testamento se encuentra en un lugar geográfico que es la tierra de la Palestina. Y tenemos el origen del pueblo de Dios tratando de llegar a un fin. El origen es Egipto, el fin es la tierra de Canaán. Antes de la tierra de Canaán, o sea, entre Egipto y la tierra de Canaán, había dos cosas que tenían que cruzar. Vuelvo a repetir, había dos cosas que tenían que cruzar para poder llegar a las promesas de Dios. Una era el Mar Rojo y el otro era el río Jordán. Antes de cruzar el río Rojo, Dios les mostró el poder a los judíos. Y cuando atravesaron el Mar Rojo, lo atravesaron por el poder de Dios. Dios les abrió el mar y atravesaron por él. Y antes de llegar al río Jordán, comienza el libro de Josué. ¿Por qué? Porque antes del libro de Josué, la historia de los 5 libros del Pentateuco gira alrededor de un pueblo que vivió 40 años sin entrar a la tierra prometida, sin atravesar el río Jordán. Todos los que salieron de Egipto cruzaron el Mar Rojo, escúchenme muy bien. Pero todos los que salieron de Egipto atravesaron el Mar Rojo, pero ninguno atravesó el río Jordán, más que 2, Josué y Caleb. De cerca de 2 millones de personas que Dios sacó de Egipto, todos los que atravesaron el Mar Rojo se quedaron entre el río Jordán y el Mar Rojo. Y en esta mañana vamos a ver el significado del río Jordán, el atravesar el río Jordán y lo que pasa después de haber cruzado el río Jordán. Y antes de continuar con nuestro estudio, solamente en un minuto les recuerdo las condiciones en el estudio pasado. Dios tiene un lugar que es la tierra de Canaán, no es el cielo, es un estado de reposo, un estado de tranquilidad espiritual, un estado de paz, un estado donde podemos tener un problema con un hijo y Dios nos dice, estate en paz, déjame tratar con él. Donde tienes un problema con tu esposa y Dios te llena de paz y te dice, estate en paz, déjame tratar con ella. Donde no vemos las circunstancias, sino vemos la poderosa mano de Dios.
Y este reposo solo lo pueden alcanzar, ya vimos la clase pasada, las personas que en primer lugar estén viviendo por fe. No hay otra manera de entrar a este reposo, confiando totalmente en las promesas de Dios. Que no tengo fe, no pasas tiempo con Dios, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y en segundo lugar, la otra condición para poder entrar a este lugar de reposo es la obediencia. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Tenemos que ser fieles a lo que dice aquí la palabra de Dios y tenemos que conocer que Dios ama la verdad en lo íntimo. Dios ama la integridad. Y tu vida y mi vida tienen que ser íntegras en el secreto de Jehová. Yo puedo aparentar ser muy santo, como dicen muchas veces, exteriormente, pero el único que conoce mi corazón en el secreto, en mi casa, cuando vengo manejando, cuando nadie me ve, es Dios. Y a Dios le importa no mi vida pública, sino mi vida privada. Y lo mismo contigo. Hay muchos de ustedes que van a la iglesia, que van a estudios, pero que sin embargo no viven en obediencia. ¿Cómo tratan a la esposa? ¿Cómo tratan a los hijos? ¿Cómo no quieren servir a la iglesia? Pero vienen a la iglesia y toman estudios bíblicos. Están viviendo en desobediencia. Por eso no han entrado al reposo de Dios. Ahora vemos nosotros también, entonces, en segundo lugar, que vamos a ver en el capítulo 3 de Josué y en el capítulo 4. Ya vimos que el capítulo 1 y el capítulo 2 de Josué nos hablan de la preparación para entrar. La preparación para entrar, ¿a dónde? Al río Jordán. Antes de entrar al río Jordán, hay dos capítulos, el 1 y el 2 de Josué. Y en estos dos capítulos, la preparación es la siguiente. Josué, antes de que cruces el río, antes que entres a la tierra de Canaán, antes que cualquier cosa, quiero que recuerdes, de día y de noche meditarás en este libro de la ley. Quiero que entiendas que cuando te levantes estés conmigo, y al acostarte quiero que entiendas que estés conmigo. Si tú estás teniendo mi palabra y comunión con mi palabra, y estás obedeciendo mi palabra, y estás confiando, y no te dejas conmover ni te desesperas ante las emergencias, tú estás preparado para cruzar el Jordán. Entonces era bien importante la preparación antes del río Jordán. En esta mañana les quiero hablar del cruce del río Jordán. Y lo encontramos en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de Josué. Vamos a ver en primer lugar la distinción entre el Mar Rojo y el río Jordán. En primer lugar tenemos que encontrar que hay una diferencia entre el río Jordán y el Mar Rojo. Si nosotros creemos que toda la historia del pueblo de Israel tiene un significado espiritual para nosotros, entonces el cruce del Mar Rojo y el cruce del río Jordán también tiene un significado espiritual para nuestras vidas. Cuando el pueblo de Israel atravesó el Mar Rojo, fíjense ustedes que el Mar Rojo significa la liberación de la esclavitud. El Mar Rojo se abría con poder y Dios con poder los pasaba al otro lado. ¿Y quién se quedaba atrás? Egipto. Ya no podían los judíos regresar, ya habían sido sacados de la esclavitud de las tinieblas y habían sido trasladados. Este traslado era sobrenatural. Solamente si Dios abría el Mar Rojo podían pasar al otro lado. Y al atravesar al otro lado del Mar Rojo, quedaba un desierto de pruebas. Y cuando pasaran la prueba del desierto, podían atravesar el río Jordán. Y vemos que los 2 millones de judíos que salieron de Egipto, ninguno entró más que los dos que les mencioné, Josué y Caleb. ¿Y saben ustedes quién era el pueblo que estaba siguiendo ahorita a Josué para atravesar el río Jordán? No eran los que habían salido de Egipto, eran los hijos que habían nacido en las pruebas. Los hijos que habían nacido en el desierto eran los que estaban atravesando el río Jordán. Vemos entonces que si el Mar Rojo representa la liberación de la esclavitud, entonces vemos que al pasar el río Jordán nos muestra en primer lugar el significado de la palabra Jordán. La palabra Jordán en el hebreo significa muerte. Muerte. El Mar Rojo significaba la liberación de la esclavitud. El cruce del Mar Rojo simbolizaba la identificación en Cristo.
¿Se acuerdan de Gálatas 2:20? ¿Quiénes de ustedes pueden decir con Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado? O sea, muerto. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Nosotros sabemos en estas palabras que Pablo había cruzado el río Jordán. O sea, ya estamos muertos posicionalmente con Cristo porque cuando Él murió, morimos en la cruz. Cuando Él fue sepultado, fuimos sepultados. Y cuando Él fue resucitado, fuimos resucitados. Pero muy pocos cristianos han hecho una experiencia de esta muerte. Muy pocos cristianos están muertos a sí mismos, a su ego. Muy pocos cristianos han realmente sacrificado su voluntad y han sacrificado lo que yo quiero y le han dicho no mi voluntad, mas tu voluntad a Dios. Y por no estar crucificados, por no estar muertos a sí mismos, no han pasado el río Jordán y por esta causa no pueden disfrutar el reposo de Dios. Quiero que ustedes comprendan lo siguiente. Dios lleva a cabo en nuestra vida cristiana dos obras. Dios lleva a cabo dos obras en nuestra vida. Una obra es de construcción y la otra es de destrucción. Dios comienza a construir dentro de nosotros algo, pero también está destruyendo algo. Entonces, la vida de construcción es espiritual. Dios está construyendo dentro de mí y dentro de ti. ¿Qué cosa? Está construyendo, escúchenme muy bien, carácter. Carácter. No está abriéndome las puertas para que tenga miles de actividades. Él está construyendo dentro de mí responsabilidad, lealtad, fidelidad, espíritu de servicio, fidelidad a mi esposa, fidelidad a mis hijos. Él quiere, antes que conocerme por lo que yo hago, quiere Dios conocerme por lo que soy. Entonces está construyendo todos los días dentro de nosotros y fortaleciendo nuestro hombre interior. Pero al mismo tiempo Dios, que está levantando dentro de nosotros el nuevo hombre, Dios está destruyendo nuestra voluntad propia, nuestras pasiones, nuestra autosuficiencia, nuestras ambiciones personales. En otras palabras, Dios está tratando, desde que tú y yo nos convertimos, de matar nuestro ego. Tienes 5 años en Cristo, tienes 10 años en Cristo y mira nada más el tamaño de tu ego. Mira nada más tu autosuficiencia. Como decía mi hijo, mira tu espíritu de crítica todavía. No tienes misericordia ni compasión. Comienzas a tasajear a la gente y comienzas a criticar a tus hermanos y tienes 5 años en Cristo cuando la Biblia dice, varón que refrena su lengua es varón perfecto. Una vez me preguntó un hermano, señor Alducin, ¿cómo podríamos nosotros conocer el espíritu de una persona? O sea, llega un joven a consejería, llega un matrimonio a consejería, y el líder espiritual tiene que conocer el espíritu de esa persona para ver si sirve o no sirve. ¿Saben ustedes cómo se conoce el espíritu de una persona? Se le conoce a través de lo que habla. De la abundancia del corazón, habla la boca. Yo le dije, deje que el hermano hable. Y cuando comience a hablar, sabemos nosotros, si comienza, ay, pues fíjense que yo estoy así, espíritu de amargura. Es que mi esposa, espíritu de celos. Es que los pastores, espíritu de amargura. Por lo que dicen, revela el espíritu que tiene. Y cuando en un espíritu hay amargura, contamina a muchos. Y uno de los problemas más grandes que hay en la iglesia es esto, que Dios quiere destruir el ego dentro de nuestras vidas, atravesarnos el río Jordán, y nadie quiere entrar al río Jordán. No quieren morir con Cristo en la cruz del Calvario. Ahora vamos a ver los dos métodos que usa Dios para matar nuestro ego. Abróchense en los cinturones. Abran sus orejas bien grandes. Dios usa dos métodos para que desde que me convierto comience a tratar de destruir dentro de mí, repito, mi autosuficiencia, mis ambiciones personales, mi voluntad, porque mientras Dios no me mate, escuchen, mientras Dios no lleve a cabo su obra de destrucción, no puedo ser útil al servicio de Él. El primer método que Dios usa para comenzar a trabajar con nuestra antigua naturaleza, o sea, la preparación para entrar al río Jordán, el primer método que usa Dios es gradual.
Es un método donde comienza a permitirnos pruebas constantes, diarias, por algún tiempo. ¿Cuántos de ustedes llegan y me dicen, ay hermanito, tengo 6 meses que me está lloviendo en mi milpa? ¿Saben ustedes qué cosa es eso? Es el método de Dios. Gradualmente Dios te está llevando al fin de tu vida. ¿Cuántas personas no he conocido yo en los últimos 2 meses que están en Cristo y se han convertido en los desayunos? ¿Saben ustedes por qué? Porque el otro método que usó Dios para ellos no fue gradual, fue repentino. El ramalazo les vino, ¡pum!, perdieron 500 millones en la bolsa de valores. Y cuando ya no tienen en dónde pararse, entonces levantan y reconocen que Dios es Dios en el cielo y en la tierra. Pero Dios tiene que rompernos. Dios tiene que machacar nuestro ego, Dios tiene que machacar nuestro orgullo, nuestro espíritu de crítica, nuestra ambición, nuestro ese deseo de yo y no más tú, y hasta que Dios no hace eso, no podemos ser útiles en el reino de Dios. Vean ustedes en Deuteronomio capítulo 8, cómo Dios no usó con los judíos el método repentino. Dios usó con los judíos el método gradual, poco a poco. 40 años de pruebas. 40 años de que Dios los quiso llevar. Primero les quitó el agua, después les quitó la comida, después puso muy drástico a Moisés y pruebas, y ellos nunca quisieron reconocer a él detrás de las pruebas. Dice en Deuteronomio 8, versículo 2 y 3. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios. Fíjense ustedes que era Dios el que los atravesó por todo aquello que caminaron. No tu pastor ni tu suegra, es Dios el que te ha traído estos 40 años en el desierto. ¿Para qué cosa? ¿Qué dice? Para afligirte. 1, 2, ¿para qué? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Si habías de guardar o no mis mandamientos. Hay jóvenes que quieren destacar y quieren ser presidentes de los jóvenes. ¿Qué hace Dios? Afligirlo y probarlo. Hay gente que quiere subir al diaconado. ¿Qué hace Dios? Afligirlo y probarlo. Hay Dios que quiere ser líder y ser predicador. ¿Qué hace Dios? Afligirlo y probarlo. Hay gente que ya quiere, oh Dios, quiero disfrutar tus bendiciones. ¿Qué hace Dios? Afligirlo y probarlo. Pero ¿por qué tiene que ser a través de la aflicción? Porque el sufrimiento y las pruebas revelan lo que está escondido dentro de nosotros. Tú nunca podrás saber realmente lo que hay en tu corazón hasta que no atravieses esa prueba. Nunca podrás haber criticado a los ladrones durante 10 años y haber dicho, no hombre, el negro Durazo es un asesino y un ladrón. Yo quisiera saber a las personas que critican a esta persona, ¿qué le han hecho ellas en su lugar? ¿Qué hubiera hecho yo? Yo sinceramente delante de Dios le digo a Dios, ¿qué hubiera hecho yo sin Cristo, Señor? A lo mejor hubiera sido peor que Él. Con el apoyo del presidente y con el apoyo de los políticos y con el poder que se me entregó, ¿qué hubiera hecho un corazón perverso y engañoso? Hubiera hecho peores cosas que el ladrón que está junto a la cruz. Si soy lo que soy es por la gracia de Dios en mi vida. Pero qué fácil, criticamos a la gente. No sabemos lo que nosotros podemos hacer en determinados casos hasta que no atravesemos esa cosa. Veamos ahora en el libro de Oseas, en el Antiguo Testamento, cómo estos dos métodos son revelados de una forma maravillosa por el profeta Oseas a través de Dios. Oseas capítulo 5. Vean ustedes que Dios aquí nos muestra los dos métodos. Y vean ustedes, este pasaje que les voy a leer a ustedes es precioso y profundo. Oseas capítulo 5. Mientras lo encuentran, les voy a decir lo que dice. Vuelvo a repetir, Dios usa dos métodos. Poco a poco te va minando. Pruebas pequeñas en tu vida. Si no entiendes, te viene el ramalazo.
te viene destrucción repentina. Salta Dios como un león sobre tu vida. Escúchenme muy bien. Si no entiendes, y si yo no entiendo, primero a través de las pequeñas pruebas y después a través de algo drástico, si no entendemos, vamos a leer aquí en este pasaje lo que Dios hace con los que no entienden. Dice Oseas capítulo 5, versículo 12 en primer lugar. Oseas 5:12. El primer método que Dios usa para poder tratar con nosotros. Y dice así: yo pues seré como polilla a Efraín y como carcoma a la casa de Judá. ¿Cómo roe la polilla y cómo carcome? Poco a poquito. De repente, me acuerdo en Acapulco cuando vivíamos mi esposa y yo hace algunos años que nuestros hijos estaban chiquitos, rentamos una casa y cuando entramos a la casa, pues oíamos ruidos, pues ¿de dónde vienen los ruidos? Pues no sé. Y dormimos 2 o 3 días porque no teníamos ni camas y cuando me llega una petaca de México y la pongo, ¡pum!, todo el closet se cae. Estaba por dentro apolillado. Y los mismos dueños que estaban en esa casa no habían sabido que poco a poco las polillas estaban minando, estaban comiéndose la madera. Dios le dijo a Israel, Efraín significa Israel, voy poco a poquito, primero te voy a llevar a las aguas amargas, después te voy a quitar el maná, y te voy a quitar esto, y nos comienza Dios como polilla poco a poco a mostrarnos que tiene que sacar de nosotros todo aquello que nos está infectando. Versículo 15. Versículo 14 y 15. Ahora en segundo lugar dice, porque yo seré como león a Efraín. Vean ustedes qué diferencia hay entre la polilla y el león. Y como cachorro de león a la casa de Judá, yo arrebataré, me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Primero le dice Dios a Israel, primero voy a ser como polilla contigo y después voy a ser como león. Dios nos susurra, las polillas se oyen. Y oíamos un ruido, mi esposo, y yo no sabíamos de dónde viene este ruido. Pues eran las polillas que estaban haciendo un ruidito chiquitito. Pero dice Dios, así les hablo yo primero, y les susurro en los estudios, etcétera, etcétera. Pero si ustedes no entienden, les voy a hacer... ¿Cómo ruge Dios en nuestra vida? A través de las tragedias. A través de los problemas bien grandes. A través de una sacudida que te hace Dios así en tu casa. Entonces dice, ¿ya me oyes? Pues no quiso oír el hermanito, ni a pesar de eso. Bueno, dice el versículo 15, entonces, lo que hace Dios, cuando no entendemos, andaré, volveré a mi lugar, hasta, qué precioso, ¿verdad? Hasta, Dios deja la puerta abierta. Hasta que reconozcan su pecado. Y busquen mi rostro, escuchen, en su angustia me buscarán. Qué tremendo. En su angustia me buscarán. ¿Va a haber necesidad, hermano, que me escuchas? Que Dios llegue a brincar como un león y a rugirte y a decirte, me necesitas para que le busques. ¿Sabes qué? Dios ha dejado la puerta abierta. Dios no dice me volveré, no, dice hasta. Hasta significa dejo la puerta abierta. Y cuando reconozcas tu pecado, me vas a buscar. Pero dice Dios, cuando yo le hablo a un cristiano fuerte y no entiende, dice Dios, yo sé que no me va a encontrar más que en su angustia. Desgraciadamente voy a permitir que le caiga a su vida, lo voy a llenar de agua por todos lados hasta que le llegue al cuello y cuando él se dé cuenta que no puede vivir sin mí, entonces va a regresar otra vez al camino del Calvario. ¿Por qué, hermanos? Quiero contestar el último de estas 2 preguntas. ¿Por qué muchos cristianos, después de tantos tratamientos, no atraviesan el Jordán? ¿Por qué no están crucificados? ¿Por qué no están muertos a sí mismos? ¿Por qué no están en ese estado de paz y de serenidad interior? ¿Por qué hay tantos cristianos que no están crucificados con Cristo? Hay 2 razones. 2 razones. Escúchalas con mucho cuidado. Número 1. En primer lugar, porque estos cristianos no han reconocido a Dios.
detrás de sus enemigos. No han reconocido que Dios usa a tus padres. Dios usa a tu esposo. Dios usa a tus pastores. Dios usa a la policía. Pero Dios usa instrumentos para moldearte y para matar tu ego. Y si un hijo se va de su casa o se casa porque no quiere que sus padres le estén mostrando el camino, Dios sigue tratando con él, ya no a través de los padres, ahora a través del esposo. Y si con el esposo lo quiere, a través de la policía. Y si no, lo lleva a la angustia y al final de sí mismo hasta que entendamos que fuimos creados para él. ¿Cuántos de ustedes no tienen luz y viven echándole la culpa a sus desgracias? Es que si yo no hubiera tenido el esposo que tengo, es que si usted conociera a mi esposa, es que el pastor, y echándole a la circunstancia la culpa, cuando es Dios el que está trabajando detrás de tu esposo, detrás de ese enemigo, detrás de ese pastor que te está dale, 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 es Dios, reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. Esta es la primera causa. Están los hermanos, no quieren morir, no saben que es Dios el que ha levantado los enemigos que tienes tú y los que yo tengo. Una vez David iba con sus guardas armados, con sus guaruras detrás, y se levanta una persona y le comienza a gritar, David, tienes cara de esto, maldito seas, etcétera, etcétera. Y los soldados sacan la metralleta y la pistola, ¿nos lo echamos, patroncito? Y David les contesta y le dice, no lo toquen, porque saben que Dios lo ha enviado a humillarme. ¿Has oído que algún hermano hable mal de ti en la congregación? Y comienzas a tramar y a conspirar para vengarte y para decir tú lo mismo. Reconócelo en todos tus caminos, hermanos. Si Dios conoce el número de nuestros pelos, y 2 pajarillos no caen sin un cuarto, y 5 pajarillos tampoco caen sin un cuarto, ¿cuánto más Dios estará al control de todas las circunstancias que estamos atravesando? Esta es la primera razón por la cual los cristianos no han podido morir a sí mismos, porque siempre están, y el pastor, y es mi iglesia, y no es cierto, es Dios hablándote a través de las personas. Y en segundo lugar, el amor propio. Vean ustedes Juan capítulo 12. Estos dos son los errores de por qué hay tantos cristianos. Y quieren hablar en lenguas, quieren sanidades, quieren que se les aparezca el ángel San Gabriel, quieren ver visiones, pero no quieren morir ni consagrarse a sí mismos. En Juan 12, versículo 25, Cristo dice un versículo que de veras me da vueltas y 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 me sigue dando vueltas todavía. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna, la guardará. ¿Por qué hay muchos cristianos que no están muertos a sí mismos? En segundo lugar, porque se aman demasiado. Son tan sensibles que no se les hable fuerte y que no se les exhorte porque no regresen a la iglesia. Se aman tanto a sí mismos que no quieren sufrir por Cristo, no quieren que se les diga nada, no quieren que se les toque, no quieren que se les exhorte, no quieren salvar su vida. Esta es la razón por la cual no tienes todavía el reposo de Dios. Te amas demasiado a ti mismo. Todo les lastima. No soportan la exhortación, son demasiado sensibles a todo lo que se les dice y todo los ofende. ¿Saben ustedes que detrás de una persona hipersensible, o sea que todo le molesta, no le puedes decir nada, detrás de cada persona que tiene esta actitud existe un orgullo del tamaño del universo? Y dice en Santiago, reciban con mansedumbre la palabra
implantado en vuestros corazones. Dice en Hebreos 13, hermanos, así acaba la carta a los Hebreos, reciban la exhortación. ¿Se dan cuenta? Si ustedes están con esa sensibilidad de que todo les ofende y me hicieron caras y pues hay un malentendido de hace 3 meses y parece que el hermanito no me quiere y si siguen con ese corazón jamás podrán morir con Cristo. Ojalá que hubieras estado tú en el monte Calvario y te hubieran deshecho la espalda con los látigos romanos y te hubieran puesto las espinas y hubieras estado en el huerto de Getsemaní diciéndole, Padre Santo, me has dado a beber una copa y en este momento todo lo que está en mi humanidad no la quiere tomar, Padre Santo, pero en este momento no es yo, sino tu voluntad. Padre Santo, si es posible, llévate a la vieja que tengo, quítame este garrapata de esposo que tengo. Padre Santo, mis padres son injustos. Si no ves a Dios detrás de eso y le dices, Padre Santo, gracias por mis padres que son tiranos, gracias por la esposa que tengo garrapata, gracias por el patán de mi esposo, gracias por el pastor que me está atornille, y si ustedes no pueden entender esto, no van a entrar al reposo de Dios. Quiero que apunten 2 frases. 1. La demora en el aprendizaje es demora en el servicio. ¿Cuántos de ustedes jóvenes ya ahorita deberían estar pasando a dar devocionales? ¿Creen ustedes que no queremos nosotros que pasen? ¿Cuántos de ustedes ya deberían estar involucrados de misioneros, a lo mejor hasta de tiempo completo? ¿Cuántos de ustedes? Pero ¿saben ustedes qué es lo que les ha impedido servir a Dios? Que no han aprendido las 2 lecciones principales de la vida cristiana. Número 1, no han reconocido a Dios detrás de lo que les pasa. Número 2, todavía su ego no está crucificado. Y en la obra de Dios, ninguna persona con un ego no crucificado puede servir a Dios, porque Cristo vive en aquellos que están muertos, no en aquellos que quieren salvar su vida. Y la segunda frase es, el camino del servicio es aceptar la disciplina del Espíritu Santo. El camino al servicio es aceptar la disciplina del Espíritu Santo. ¿Quieres realmente pronto ser misionero? ¿Quieres pasar y tomar mi lugar algún día? ¿Quieres pasar a ser pastor o quieres ser usado por Dios? Acepta todo lo que ahorita te está viniendo a tu vida. ¡Todo! Acepta los papás que tienes, acepta el esposo que tienes, acepta el trabajo que tienes, acepta todo aquello como venido de Dios para matar tu ego. Ahora pasamos nosotros al capítulo 5 de Josué. Qué rápido, ¿verdad? Pues toda la lección del capítulo 3 y el capítulo 4 es el cruce del río Jordán. La identificación con ellos en la muerte y resurrección de Cristo. Y al salir del río Jordán, encontramos nosotros la purificación después de haber salido. Muy bien, dices ahorita, bueno hermano, ya morí, ya cada día estoy entregándole mi vida a Cristo, etcétera, etcétera, ya acepté a mi esposa, ya acepté a mi esposo, ya acepté a mis hijos, ya le acepto a usted como pastor, acepto sus regaños, etcétera, etcétera, ya no quiero pelear contra Dios, ya quiero ver a Dios en todo lo que me pasa y saber que Él es poderoso y grande para poder usar todo aquello que me rodea para mi propio bien. Todas las cosas contribuyen a nuestro bien. ¿Lo crees? Una vez que ya estás así, no digas, ya la hice. No, ya anoche estuve muerto, anoche llegó mi esposo y me hizo así, se puso unos spikes en los pies y me hizo así en la cabeza y yo no grité y me jaló y me rompió y me puso limón en las orejas, etcétera, etcétera, y yo no dije nada. Hermano, me dices, anoche morí con Cristo. Bueno, eso fue ayer, pero ahora es diferente. ¿Qué no significa que si yo ayer muero con Cristo, también hoy estoy muerto? ¿Qué no significa que si tengo una experiencia espiritual ya estoy consagrado? No, la purificación es todos los días. Y eso es lo que vamos a ver en dos ritos que celebran los judíos en el capítulo 5 y en el capítulo 6 del libro de Josué. En el capítulo 5 de Josué encontramos que ya cruzan ellos el río Jordán.
Y aquí encontramos que atravesándose, habiendo aceptado su muerte con Cristo, habiéndose identificado en el río Jordán, habiendo encontrado que solo en la muerte del ego pueden ser útiles a Dios, atravesando el río, se celebran dos ritos, la circuncisión y la Pascua. Y nosotros vemos, en primer lugar, que habían pasado 38 años desde que habían tomado la Pascua por última vez. En el desierto la tomaron solamente cuando salieron de Egipto. Y durante casi 40 años no volvieron a celebrar la Pascua, hasta que cruzaron el río Jordán. Y esto es una lección muy importante para todos nosotros. Vemos en primer lugar en Colosenses capítulo 3 lo que significa en el Nuevo Testamento la circuncisión en el Antiguo Testamento. Colosenses capítulo 3, versículos 3 y versículo 5. Dice la Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en ustedes. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, yo me levanto hoy en la mañana y ayer siento que el Espíritu Santo me usó tremendamente, me sentí con una paz preciosa ayer, en mi casa estuvo preciosa la comunión con mis hijos, con mi esposa platiqué de maravilla, etcétera, etcétera, pero me levanto y me doy cuenta que sigo siendo el mismo de ayer. Y que la forma como logré ayer llegar a ese reposo, tengo que volver a esforzarme, escuchen la palabra, esforzarme para entrar hoy otro día a ese mismo reposo de Dios. ¿Cómo? Aquí lo dice, haciendo morir cada día que yo me levante lo terrenal en mi corazón. Un hermano me dijo, usted, hermano Dusin, ya la hizo. Usted no tiene las tentaciones que nosotros los jovenazos tenemos. No, hombre, usted ve los bikinis y bueno, ya nada. Ni relincha usted, hermano, no, usted ya... Y yo les contesté y les dije, Elías era un hombre sujeto a pasiones. Y yo he comprendido que no podemos tener confianza en la carne. El día que yo me levante, o que vaya a Acapulco, o que vaya a una playa, o que me encuentre una revista por ahí, y que yo comience a hojearla, me doy cuenta que las mismas pasiones que hace 15 días las pude controlar, están todos los días tocándome a la puerta para decirme, ábreme, quiero conquistarte otra vez. ¿Lo entienden, hermanos? Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta, Caín. Todos los días el pecado nos está llamando. Todos los días tenemos que pelear. Todos los días tenemos que orar. Todos los días hay conflicto, hermanos. Mientras el bien y el mal estén en conflicto, durará nuestra lucha. Antes decía una hermana que nos visitó ahí en Cuernavaca, señor Alducin, fíjese que ahorita estoy en una secta. Pero ¿sabe qué? No hay pleitos, no hay nada en la iglesia, todos se aman. Y le dije, por eso es una secta, porque sabe una cosa, usted se salió de una iglesia porque había conflictos. ¿Y sabe por qué había conflictos? Porque había guerra contra el diablo. Una iglesia donde no haya conflictos no es iglesia cristiana, porque tenemos una lucha diaria de 24 horas contra la carne, el mundo y el diablo. No estamos en paz, en otras palabras. Todos los días los pastores tenemos que luchar con chismes, con ataques, con calumnias, con problemas de ustedes contra nosotros, nosotros contra ustedes. Pero mientras Cristo no venga, hermanos, va a durar esta pelea. No se echen para atrás. No se rajen. Nosotros, dicen Hebreos, no somos como los que retroceden para perdición, sino como los que avanzan para salvación de su alma. Porque todo aquel que venciere será salvo. No significa que no sea salvo antes, significa que porque es salvo va a vencer. Hermanos, el diablo es real y nuestra lucha es contra huestes espirituales y todos los días el diablo va a buscar un huequito para entrar a mi casa. Todos los días va a buscar un huequito para entrar a mi vida. Va a agarrar a mi esposa en sus momentos más grandes de debilidad física, cuando tenga 40 años brincándole, para llegar a mi casa y a través de mi esposa tratar de dividirnos o crear un conflicto o un pleito en mi casa. Va a usar uno de mis hijos que ande por ahí mal para agarrar y machacar y arruinar mi testimonio. El diablo es real. Y saber una cosa, lo vamos a ver la semana que entra.
En la vida cristiana hay batallas y hay campañas. En la vida cristiana perdemos batallas, pero no la campaña. Y todos nosotros hemos perdido batallas. En nuestra casa, en la iglesia, en mi vida personal, pero la campaña está ganada porque la victoria nos la dio Cristo en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia en los versículos del 10 al 12 del capítulo 5 de Josué que el segundo rito que tenían que celebrar ellos era la Pascua. Atraviesan el Jordán, ya todos contentos, ya está Canaán. Momentito, acuérdense que hay que circuncidarse. ¿Qué significa? Echar de nosotros toda impureza. Echar el cuerpo pecaminoso carnal de nosotros todos los días. Muy bien, ya tenemos el reposo, ya estamos en Canaán. Pero en Canaán no es un día de campo. La vida cristiana no es un día de campo. Es una vida de conflicto diario. Es una vida de lucha diario con nuestros hijos. Diario del matrimonio. Diario contra los hermanos, contra el gobierno, contra los impuestos, contra la gente, contra los vecinos. Es un conflicto porque hay pecado en el mundo. Por eso los valientes arrebatan el reino de Dios. Entonces, una vez que estamos ahí en Canaán, acordémonos de circuncidarnos todos los días, echando de nosotros el cuerpo pecaminoso, viciado con sus deseos desvergonzados. Pero también había que celebrar la Pascua. Y vemos que después de 38 años la celebran. Pero aquí hay algo precioso. Vean ustedes aquí en Josué, capítulo 5, versículo del 10 al 12, la forma que celebran la Pascua, porque aquí Cristo está escondido en dos formas. Versículo 10. Los hijos de Israel acamparon en Gilgal. La palabra Gilgal significa echar fuera el pecado. Qué lindo, ¿verdad? Cada nombre en la Biblia, cada punto, cada coma, tiene un significado espiritual. Acamparon en el lugar donde ya se habían limpiado, ya se habían circuncidado, pero faltaba la Pascua. Y fue llamado Gilgal, dice, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra los panes sin levadura y en el mismo día espigas nuevas, tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más, escuchen, nunca jamás ya tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel día, aquel año. Vean ustedes a Cristo detrás de este pasaje. Con esto me quiero despedir. Mientras ellos estaban en su peregrinaje, saliendo del Mar Rojo, etcétera, etcétera, Cristo dijo en el Nuevo Testamento, yo soy el pan que descendió del cielo y da vida a los hombres. Y mientras los hombres de Cristo caminaban por la tierra, Cristo bajó del cielo a alimentarlos. Pero llegó el momento en que Cristo murió, o sea, el maná, el pan que bajó del cielo, fue enterrado. Y en eso resucitó a los 3 días. Y aquí vemos en el libro de Josué que el maná representa a Cristo cuando nos alimenta de arriba, pero cuando nosotros comenzamos a vivir para Él ahora de la tierra, como espigas tostadas, sale para alimentarnos eternamente. ¡Qué cosa más preciosa! Ahora le tenemos a Él para vivificarnos eternamente. Para que ahora ya no estemos tratando de comer ese maná, ese alimento, esa leche que estuvimos comiendo antes de haber muerto con Él. Cuando nosotros comenzamos a morir con Cristo y atravesamos el Jordán y nos damos cuenta del conflicto y nos damos cuenta que todos los días es una lucha tremenda, comienza Él a vivificarnos y descubrimos que la vida cristiana no es tanto el luchar por nosotros como el dejarlo que Él luche por nosotros. He aquí yo soy su escudo y su galardón. No tengan miedo. Estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Esfuércense, sean valientes, porque yo Jehová lo he dicho. Oremos. Gracias. Porque hay muchos cristianos que en esta mañana tú les has hablado para mostrarles que no tienen paz, ni experimentan la vida abundante cristiana,
ni tampoco han comenzado a conocerse a sí mismos. Nadie que no descubra su debilidad puede ser útil en el reino de Dios. Cuando un cristiano descubre la debilidad que tiene, lo insuficiente que somos, lo tonto que somos, lo cobarde que somos, lo inútil que somos, sin ti, tú comienzas a vivir en él. Pero mientras el cristiano se siga creyendo autosuficiente, orgulloso, sin necesidad de consejo, sin necesidad de tener ninguna iglesia, sin necesidad de que nadie lo exhorte, cuando él quiera amar su vida y seguirse amando, qué miserable va a ser. Porque nadie que no pueda morir con Cristo puede disfrutar las promesas de Dios. No pueden entrar al reposo, dijo el Señor, juré en mi ira. No van a entrar al reposo porque siguen en desobediencia. Padre Santo, el reposo está ligado y relacionado a la obediencia. Solo los obedientes pueden disfrutar y gozar de tus promesas. En esta mañana muchos de ustedes que nos visitan ni siquiera han atravesado el Mar Rojo. Todavía están en Egipto, que es el mundo. Vives gobernado por tus pasiones, vives gobernado por tu razón, vives envanecido por tus razonamientos y filosofías mundanas, vives dándole agrado a tu cuerpo, vives engañando a tu esposa, vives adulterando, vives tratando a tus hijos como si fueran esclavos tuyos, y en esta mañana Dios te pide y te dice, déjame sacarte de Egipto, déjame liberarte, déjame mostrarte el poder, pero tú tienes que estar bajo la sangre para que yo pueda atravesarte el río Jordán. Todos ustedes que por primera vez en esta mañana han escuchado este mensaje, yo les pido que se arrepientan de sus pecados. Posiblemente seas católico, o a lo mejor perteneces a una iglesia, a los mormones, a los testigos de Jehová, pero tú no tienes a Cristo, ni tienes victoria sobre tu vida, ni sobre el pecado, ni has atravesado la muerte del ego. Yo te pido que en esta mañana le digas a Dios, Padre, no mi copa, no mi voluntad, sino la tuya. Aplástame, hazme como polilla, hazme como tú quieras, no puedo pelear contra ti. Tu plan siempre será mejor que el mío, porque tú eres más sabio, y tú eres justo, y no me vas a pedir algo que yo no pueda darte. Aquí está mi vida y la consagro en esta mañana, y mañana otra vez, y pasado mañana otra vez, porque todos los días tengo que luchar contra mi carne y contra los poderes del mal. ¿Qué necesito, me preguntarás, para recibir a Cristo en mi corazón por primera vez? En primer lugar, arrepentirte de tus pecados significa que tienes que cambiar de actitud hacia Dios. Te tiene que doler lo que has hecho a Dios. Y tienes que demostrarlo con tus obras. Si no hay obras, no hay arrepentimiento. Hay remordimiento, pero el arrepentimiento se demuestra con el tiempo nada más. En segundo lugar, tienes que creer en Cristo como tu Salvador. Y en tercer lugar, tienes que abrirle tu corazón y decirle las siguientes palabras. Y si quieres en esta mañana invitar a Cristo, repite estas palabras en tu corazón. Señor Jesús, ya no puedo con mi ego, ya no me quiero amar a mí mismo, a mí misma, porque sigo siendo miserable. Tú nos diste el ejemplo de morir a ti mismo para poder darnos la vida. Y ahora me muestras que para que yo sea feliz y disfrute la vida, tengo que morir a mí mismo. Creo con todo mi corazón que tomaste mi lugar en la cruz, que con tu sangre me limpias y me perdonas. Y en este momento te recibo como mi Señor y mi Salvador, porque te necesito, Señor, te necesito en mi vida y en mi matrimonio y en mi trabajo. En el nombre de Cristo. Amén.